Eh, Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, vamos a hacer una presentación un poco de las nuevas funcionalidades del Hexagon. Eh, por favor, como siempre, en estas sesiones ya sabéis que lo interesante es que preguntéis, ¿vale? Entonces vamos a estar muy atentos al chat, a las preguntas que hagáis, ¿vale? Porque al final, lejos de fuera de lo que es hacer la demo, que está de maravilla hacer una demo, también es que hagamos la demo sobre lo que a vosotros os interesa más, ¿no? Entonces, yo lo que he preparado un poco la demo, aquí tenéis la pantalla, como veis, la pantalla del Hexagon es esta, ¿vale? Aquí tenéis el cajetín inicial, ¿no? Entonces, ¿qué incorporamos nuevo en el Hexagon? ¿Por qué el Hexagon es diferente a otras plataformas? A ver, nuestro objetivo es que somos laboralistas, ¿vale? De hecho, estamos ya con el prototipo de la IA fiscal, que para final de año tendremos también IA fiscal. ¿Pero por qué? Porque también tenemos un despacho de fiscal con el que vamos a montar esa IA fiscal exactamente igual. Para nosotros la especialización es la clave, ¿vale? Y por eso la parte de convenios colectivos para nosotros es fundamental y la parte de jurisprudencia es fundamental. Estos dos puntos son la clave para que nuestras contestaciones sean buenas. Entonces, si os parece... Vamos a dejar un minuto más, ¿vale? Para que alguno más que está entrando ahora mismo justo en la sesión se pueda meter, ¿vale? Y yo qué voy a hacer, lo que voy a hacer son preguntas diferentes. Si hay alguno incluso que quiere poner la pregunta en el chat y que la pongamos, pues estupendo también. Y luego también quiero que veáis un poco la parte de convenios colectivos. Para nosotros ha sido la hemos revolucionado mucho precisamente por el sindicato UGT, ¿vale? Nosotros empezamos con el sindicato UGT, somos la IA de asesores en UGT y en el sindicato USO, ¿vale? Sobre todo de asesores sindicales, ¿vale? Y eso hace que la parte de convenios colectivos la hayamos trabajado en los últimos meses muchísimo, ¿vale? Entonces tenemos todos los convenios colectivos actualizados, tanto de sector como de empresa, y bueno, y ese es un punto que lo que hacemos es fusionar, relacionar convenios colectivos con jurisprudencia. Para nosotros ahí está la clave, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a una consulta sencilla inicialmente sencilla porque todos la conocemos, ¿no? Que es, oye, procede el permiso para llevar al niño al médico privado. Aquí no hay convenio colectivo, aquí no hay nada, ¿vale? Aquí simplemente es una contestación que tiene un punto que aquí es clave la base de datos. Es decir, es clave que tú digas efectivamente el permiso solo procede cuando viene en convenio colectivo, ¿vale? Contesta perfecto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que al final nosotros como asesores laborales somos solucionadores de problemas, ¿no? Tenemos que solucionar ese problema. Entonces, aquí la IA, nuestra IA, te da una indicación más. Es decir, vale, oye, no tienes el permiso si no viene en convenio colectivo, pero sin embargo, la legislación general, aunque no establece un permiso específico para acompañar al hijo a la consulta médica, si se trata de una situación médica urgente, imprevisible y resulta indispensable tu presencia, puede aplicarse. Y entonces yo digo lo que me pasó la semana pasada, ¿no? Mi hija pequeñita, pues la pobre, un dolor de muelas, pero vamos, horroroso, ¿no? Y entonces, con ese dolor de muelas, bueno, pues porque ahora estamos todos de vacaciones y los tenemos en casa a los niños, ¿no? Pero si llega a ser durante el colegio, pues tendría que haber ido al colegio o yo o mi mujer a buscar a Lola y llevárnosla al médico. Entonces aquí, fíjate, vamos a un médico privado, ¿vale? Porque vas a un dentista, vas al médico privado, ¿vale? En concreto, normalmente muchas veces vamos al médico privado. Y entonces le pregunto yo a Alexa, oye, entonces si a mi hija le duele la muela muchísimo y voy a un médico privado sacándola del colegio, entiendo que sí tendría permiso, ¿no? Por la indicación esta del permiso de urgencia, ¿no? Te dice, no necesariamente. Si se trata de una cita odontológica normal, no, pero sí podría existir permiso si la situación es grave, imprevisible y exige tu presencia inmediata. Y luego te describe qué es eso para el concepto, para el dolor de muelas, ¿no? Entonces,
y te explica una situación médica sobrevenida e imprevisible, necesita urgente actuación, indispensabilidad de tu presencia. Este caso es un caso claro. O sea, en el cole te llaman y te dicen, oye, que la niña está venga a llorar y la niña tiene un dolor en la muela espectacular, ¿no? Entonces ahí ya tenemos sentencias del Juzgado Social de Cuenca de 11 de junio de 2024, del TSJ de Madrid 11 de julio de 2025, que ya empiezan a hablar un poco, pues esa, en sentido favorable, la cobertura de una urgencia infantil, ¿ves? Pues ya el TSJ de Madrid le ha metido un poco de cabeza al tema y dice, oye, lógicamente, un caso como ese, pues sí que requiere esa urgencia, ¿no? Entonces, y la sentencia del Supremo de 3 de febrero, es decir, te, Lexago ahora mismo te va, no solamente las consultas normales, te va a contestar, pero no se va a quedar como ChatGPT en opinión de base en sentencias, sino que vamos a todas las sentencias actualizadas del momento, ¿vale? Eso es una consulta normal, eso ya lo conocíais. Ahora vamos a convenios colectivos, ¿vale? Podríamos ir a ChatGPT a hacer esta pregunta, ¿vale? Para que comparéis un poco, ¿no? Y decís, oye, ¿qué me está aportando una IA especializada con una IA generalista? Valorarlo ahí, ¿vale? Bueno, lo que te está aportando precisamente es que te va a relacionar siempre toda la jurisprudencia actualizada. En ChatGPT eso no te lo va a hacer, ¿vale? Igual te mezcla alguna sentencia de algún artículo por ahí perdido, pero luego te pondrá varias opiniones de algún foro y te contestará con un punto de ambigüedad que te hará decir, oye, esto no está tan claro, ¿no? Entonces, vamos allá. Vamos ahora a relacionar sentencias con convenios colectivos. Este ya es una parte de esa novedad, ¿vale? Lo que he mostrado antes tiene el punto de novedad en el hecho de que la razonabilidad práctica para nosotros es clave en la IA. O sea, es clave que la IA no se limite a escupir una contestación sin darme un camino opcional diferente. Nosotros como asesores laborales tenemos, por así decirlo, que nuestra IA tiene que ser un reflejo de lo que asesoramos a los clientes. Por eso a mí es muy importante en estos casos, como el ejemplo que os he puesto del permiso para el médico privado, que te dirija por la calle de al lado para que tú puedas resolver ese problema, porque realmente se resuelve con ese nuevo permiso, ¿no? Bueno, vamos ahora, otra sentencia es muy importante, ya sabéis, Audiencia Nacional, 26 de junio de 2025, que recoge, dice, si el convenio colectivo no recoge una limitación para el complemento de IT, hasta el infinito y más allá, ¿vale? Se va el complemento de IT. Esto es muy importante. Entonces, aquí hay una relación entre convenio colectivo y sentencias. Y esto es fundamental, ¿vale? Esto en ChatGPT tampoco lo vais a tener. Vais a tener la contestación te contestará lo que dice el convenio de oficinas y despachos de Navarra, pero nunca te lo va a relacionar con sentencias, ¿vale? Porque al final la IA generalista es tanta información la que tiene que recoger por un lado y por otro que al final se pierde. Nuestra base de datos es una base de datos mucho más menuda en la que está unido la parte de convenios con la parte de jurisprudencia y encima relacionadas, ¿vale? O sea, nosotros en nuestra base de datos le identificamos y le decimos, oye, cuando se hable del convenio, del complemento de IT, siempre ten en cuenta estas sentencias que vienen en este contenido. Con lo cual la IA, para nuestra IA, nuestra base de datos, automáticamente va a tiro hecho, ¿vale? Es mucho más precisa en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que sí que procede. ¿Por qué? Porque el convenio de oficinas y despachos de Navarra, a ver qué dice. Puede proceder el abono del complemento de IT más allá del día 545, pero únicamente cuando la IT se inició mientras existía la relación laboral y el convenio no establece un límite temporal inferior. El artículo 21 del convenio de oficinas y despachos fija una duración máxima de 9 meses para la enfermedad. Por tanto, el complemento no se mantiene indefinidamente después del día 545. En el primer supuesto, finaliza a los 9 meses y en el segundo a los 12. La sentencia de la Audiencia Nacional solo permite prolongar el complemento más allá del día 545 cuando el convenio no fija límite temporal. Perfecto, bueno, pues yo ya sé, duración máxima, te ponemos luego el cuadrito para que quede claro. Vale, estupendo, ¿no? Ahora vamos a ver también el decir, oye, a mí me interesa también mucho el convenio de Mercadona, porque al final dices, estamos siempre con los convenios sectoriales, pero oye, hay convenios de empresa como el de Mercadona que al final afectan a muchísimos empleados y que se tiene que relacionar el mismo contenido, ¿no? Bueno, entonces aquí veréis que también tiene.
yo creo que tenía limitación también el de Mercadona. El, que- el convenio de Mercadona reconoce una mejora del convenio temporal. La empresa debe complementar desde el primer día la prestación, las pagas y, en su caso, el complemento durante el máximo 18 meses. Mira, o sea, realmente el convenio de Mercadona joder, llega hasta los 18 meses. Pero el máximo es 18 meses. Es decir, sí que hay límite, ¿eh? Puede incluirse un complemento, pa. Vale, y entonces luego te menciona además la interpretación debe atenderse a la literalidad del artículo 33. O sea, aquí está analizando muy bien el convenio colectivo y la jurisprudencia, ¿vale? Y luego te describe qué dice el artículo 33, cómo es ese complemento y su limitación, ¿vale? Un cuadrito al final donde te explica. Sí que es importante para nosotros en todas las contestaciones esto. Y esto, fijaros, es un... O sea, al final para nosotros, vosotros como clientes o como potenciales clientes, pero cuando seáis clientes, vais a participar de esto muchísimo, ¿vale? Nosotros tenemos diariamente un feedback de clientes por diferentes caminos y vamos constantemente mejorando, constantemente cambiando, pero no conforme a lo que nosotros nos parece, ¿vale? Porque a mí me puede parecer, como laboralista en mi despacho, que igual el camino tiene que ser por aquí, pero esto, por ejemplo, este resumen, conclusión breve con jurisprudencia, que se pone al principio de la pregunta, esto nos lo pide un cliente en concreto. Lo cotejamos con varios clientes más y vemos que realmente es muy positivo. ¿Por qué? Porque no tenéis tiempo. Los asesores laborales, bueno, yo también soy asesor laboral, no tenemos tiempo. Con lo cual, si yo ya sé que esta guía es fiable, pues oye, a mí la conclusión precisa, con jurisprudencia, porque quiero enviar la sentencia al cliente y pasar página y seguir adelante porque tengo un montón de temas esta mañana que resolver, ¿no? Entonces, por eso este apartado de conclusión breve con jurisprudencia, igual que muchísimas mejoras, es fruto de peticiones de clientes, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a la parte de convenios colectivos con jurisprudencia, así es, ¿vale? También le puedes pedir algo tan básico como cuánto cobra el reponedor en el convenio de Mercadona o en el convenio de oficinas y despachos, un auxiliar administrativo para 2026 y te lo va a poner también, ¿vale? Ese dato es un dato, bueno, que os ayuda, porque al final lo tienes ahí, ¿no? Tienes acceso también al convenio colectivo, si quieres, pero al final, pues bueno, el tenerlo todo a mano es mejor. Es verdad que el punto de valor añadido más potente es cuando se relaciona el convenio colectivo con la jurisprudencia, ¿vale? Porque ahí es donde te da una mayor, pues por ejemplo, compensación y absorción. Este es un tema que siempre genera la duda de si en esta subida salarial puedo compensar, puedo absorber, el cliente me lo pide, pero yo le tengo que decir, ojo, cuidado, se puede o no se puede, a estos sí, a estos no. En la cuenta convenio, bueno, hay muchos temas salariales que requieren de revisión de jurisprudencia, ¿vale? Y eso, todo eso, en Lexago lo vais a tener unido, que es fusionar convenios colectivos con jurisprudencia, ¿vale? Vamos a la parte de que incorporamos también nueva, además de los convenios colectivos, que es la parte de generación de documentos, ¿vale? Para nosotros los documentos no son documentos, sino son funcionalidades laboralistas, ¿vale? Ahora una en la que estamos trabajando es la comparación de convenios colectivos, ¿vale? Tanto que quiero comparar un convenio de un sector con el de otro sector, como quiero comparar de un mismo sector el viejo con el nuevo, ¿no? Y así le envío al cliente un informe comparativo y me ahorro ese trabajo que muchas veces nos piden los clientes, ¿no? Vale, entonces hay unos workflows aquí abajo, ¿veis? Si yo le doy aquí, genera borradores de carta de despido, sanciones y modificación sustancial, ¿no? Si yo le doy aquí empezar, aquí pongo el prompt, que es, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Subo aquí el documento y se genera, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a hacer una carta de despido sobre sobre un testimonio de un cliente, ¿vale? Este es un despido que he tenido yo hace poco. Entonces tengo un testimonio de un cliente que me lo envía en PDF, yo me he asegurado que me lo envíe para, oye, para tener prueba. Y ahora vamos a montar el prompt, ¿vale? El prompt, vamos a decir, quiero realizar un despido disciplinario para un trabajador por transgresión de la buena fe contractual
porque básicamente ha querido beneficiar. Este es fijaros, es un concesionario. Nosotros aquí llevamos a la empresa y el trabajador lo que hace es se trae al amigote de turno que le hace el cambio, que le vende el vehículo de segunda mano. Entiendo yo que se llevaría una comisión con su amigote por debajo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Claro, el concesionario vende coches de segunda mano. Entonces le está perjudicando al concesionario directamente. Y entonces lo que ocurre es que en las cámaras se graba todo y la clienta, pues cuando llega con el coche, pues para vender el coche, de repente este trabajador le presenta a otro señor de fuera haciéndose pasar como que es de la empresa. Se confabulan los dos y básicamente, claro, lo que hace el trabajador es poner a ese amigo suyo para que se encargue de venderle el coche y entonces, ¿qué hace? Primero le tiene que comprar el coche a la señora por 2.000 euros y luego lo va a vender, ¿vale? Por ahí. Entonces, bueno, les cazamos en el momento intermedio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer la gestión en un solo día, el coche se tiene que dejar y entonces el gerente del concesionario se da cuenta, ¿vale? Y una vez que se da cuenta, pues saltan las alarmas, se habla con la clienta, se habla con el trabajador y se destapa el pastel, ¿no? Entonces el trabajador, o sea, el cliente nos hace un testimonio, ¿vale? Le pedimos el testimonio, tenemos el testimonio del cliente porque además es una forma también de atar al cliente en una declaración de cara a un procedimiento judicial futuro. Entonces, viene bien que en las pruebas de los despidos, como ya sabéis, al final atemos a los testigos en el momento inicial, ¿no? Pues lo que no notes ahora, luego olvídate, ¿no? Entonces yo digo, quiero realizar un despido disciplinario para un trabajador por transgresión de la buena fe contractual, porque básicamente ha querido beneficiar a un amigo derivándole un trabajo que nosotros en la empresa realizamos, que nosotros perjudicando, perjudicando de esta forma a la empresa. El convenio es reparación de talleres en Navarra, ¿vale? Entonces ya con esto, automáticamente él ya sabe, la IA ya sabe que tiene que tipificar la infracción, que tiene que describir los hechos y como veis, bueno, va haciendo, lo relaciona. Aquí muchas veces, o sea, se relaciona todo con jurisprudencia porque al final, aunque en la carta de despido tú no tengas que señalar jurisprudencia, realmente tienes que tener en cuenta la jurisprudencia para que se genere el documento bien, ¿vale? Esto si veis que ponemos aquí abajo, queremos tu crítica, cuéntanos qué mejorarías. No sabéis qué éxito está teniendo y estamos consiguiendo muchísimo feedback de clientes para mejorar funcionalidades nuevas bueno, entonces descargamos el documento, como veis es bastante rápido, ¿vale? Y entonces tienes, a ver ahora si se ve, porque yo creo que no sé, tengo que, a ver, yo creo que voy a tener que salir, o sea, dejar de compartir y volver a compartir para que lo veáis. Vamos a ver. Vale, entonces, a ver la carta. Si la pongo aquí me da la sensación que no la vais a ver. Entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Y tan sencillo. Vamos allá. Así. Venga, perfecto. Bueno, entonces, ya os he contado de qué iba el despido, con lo cual ya os hacéis una idea de, bajo aquí para que no veáis los datos de. Vale, entonces, si os fijáis aquí, en concreto lo que tenemos, la descripción de los hechos, describe los hechos perfectamente, del testimonio, etcétera, tipifica en el convenio de reparación de talleres la tipificación perfecta, el 51C, el fraude, deslealtad o abuso de confianza, ¿vale? Y, y bueno, también lo recoge la tipificación de no solamente del convenio colectivo, ya sabéis que normalmente siempre queremos poner también em, la tipificación en el Estatuto de los Trabajadores. Mira, pregunta Stanislao para todos, buenísimo, el hecho de avisar
de la obligación de hacer un trámite de alegaciones, ¿vale? Y entonces, fijaros, lo avisamos aquí, ¿vale? Porque, como, mira, Stanislao, nos pasó lo siguiente. Primero hicimos que todos los despidos se avisase directamente, o sea, se pusiera que el despido no era despido, sino que era propuesta de sanción, ¿vale? Y recibimos mucho feedback que nos dijo que no, que no, que no. Oye, que a mí, joder, que yo ya sé que tengo que hacer propuesta de sanción, pero si yo te estoy pidiendo la carta de despido es porque quiero hacer la carta de despido, yo eso ya lo sé. Y entonces dijimos, vaya, ya se ve que el obligar a pasar por el trámite de audiencia y que en vez de que este documento sea una propuesta de sanción, ponga aquí carta de despido disciplinario, no gustó. En general no gustó, Estanislao. Entonces, ¿qué hicimos? Yo también pensé como tú. Dije, oye, es que los despidos ya no son directos, se acabó el despido directo, tenemos que hacer trámite de audiencia. Entonces, ¿qué hemos decidido? Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente. Al final de la carta de despido ponemos, mediante la comunicación de fecha tal, la empresa le concedió trámite de audiencia para formular alegaciones, es decir, le estamos poniendo en el documento, ojo, que has tenido que hacer el trámite de audiencia. Con lo cual, por lo menos de esta forma, él sabe que el trámite de audiencia lo tiene que hacer, ¿vale? Creemos que esta ha sido como la forma en la que hemos acabado en ese contacto constante con el cliente, es lo que nos ha llevado bueno, pues a indicar, ¿vale? Em, vale, entonces vamos aquí, dejamos de compartir y volvemos otra vez a- volvemos otra vez a la pantalla inicial del Hexagon, ¿vale? Em, a ver, vamos a ver, aquí pantalla 3 compartir. Vale, entonces volvemos otra vez aquí, ¿no? Tengo aquí una pregunta más. Espera que me ponen en el chat. A ver. Vale. Cuando se añade un archivo con datos de la empresa y trabajador con los detalles para hacer la carta de despido, ¿qué pasa con la protección de datos? Vale, entonces, ¿qué pasa con la protección de datos? Todos, absolutamente, absolutamente, todos los datos que se suben en la aplicación se anonimizan, ¿vale? Es decir, primero, tú lo que tienes que asegurar es que los datos que subís confidenciales, primero, no sirvan para realizar, es decir, por ejemplo, en este caso concreto, tú tienes, por un lado, que encriptar primero la información y segundo, anonimizar los datos para cuando los trate la IA. Esto se hace además a través de Azure, ¿vale? Y esto es justo dentro de la Unión Europea, cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, que a su vez cumple con todo el reglamento de protección de datos, no solamente español, sino europeo, ¿vale? Por lo tanto, siempre, siempre, siempre vosotros estar tranquilos que, vamos, no hay ninguna empresa de IA que no lo haga porque es una barbaridad. Cualquier dato que se suba a la herramienta se encripta y en nuestro caso además se anonimiza, ¿vale? O sea, que eso, estar tranquilos, ¿vale? Pero bueno, es normal que lo preguntes, Alicia. Se genera la carta de aviso de inicio de audiencia. Juan María está preguntando lo mismo que Stanislao. Sin más, decirte que lo que hacemos es, si tú le pides directamente que te genere la propuesta de audiencia, te genera la propuesta de audiencia, ¿vale? O sea, lo que pasa que como normalmente en ese ir tan rápido que vamos en el día a día, decimos quiero hacer un despido de fulanito de tal, muchas veces en la IA, yo por experiencia veo que los clientes se les escapa decir la propuesta de sanción. Entonces, por eso, si tú me dices carta de despido, tendrás la carta de despido con el párrafo de trámite de audiencia abajo, con lo cual cuando llegues a ese párrafo necesariamente vas a decir, ahí va, que no he hecho la propuesta de audiencia. Pues entonces simplemente cambiarás carta de despido por propuesta de sanción y ya está, ¿vale? Porque al final ya sabéis que al final la carta de despido y la propuesta de sanción son idénticas. Lo único que ocurre es que tienes el título arriba y que lógicamente en el documento tú no puedes decir que vas a despedir, sino que lo que dices es que se propondrá la sanción que proceda dentro de lo que marca el convenio, que es suspensión de empleo y sueldo 90 días, por ejemplo, o despido o movilidad geográfica, por ejemplo. Pues si tienes esas tres posibilidades de sanción, pondrás las tres y luego señalas
que en el plazo de 3 días se recibirían las alegaciones en este correo electrónico, normalmente se dice, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero lo que es el contenido se lo tenemos que dar completo al trabajador porque no le podemos despedir sin antes haberle dado opción a defenderse de forma completa, ¿no? Vale. Más cosas, por ejemplo, esto tú lo puedes hacer aquí en este workflow que hemos visto, ¿no? Pero también lo puedes hacer directamente aquí en el cajetín inicial, ¿vale? Es decir, si tú haces el mismo proceso en el cajetín inicial, te va a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, pues no. En el despido de eh, al despido de un trabajador de una empresa vamos a describirlo de forma diferente para que veáis del convenio con faltas también, ¿vale? Bueno, del convenio de talleres de reparación de talleres de Navarra, un despido de un trabajador cuyos hechos, cuyo incumplimiento, vamos a poner, o sea, vamos a ser todavía un poco más, quiero, oye, que la I haga más, ¿no? Cuyo incumplimiento viene recogido en el documento adjunto. Y así, oye, búscate la vida. Que muchas veces también esto al final, claro, esto al final nos va a pasar, que nuestro día a día nos come y que necesitamos un poco, pues bueno, esa velocidad, ¿no? Aquí, como veis, hemos querido también señalar todo lo que hace de pasos que da la IA con el documento, ¿vale? Porque este documento, tú cada vez que subes un documento, se va a relacionar con una red de formularios que es nuestra. Con lo cual, es una red de formularios laboralistas, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos, se va a relacionar con la jurisprudencia que nosotros hemos identificado que encaja con esos formularios. Es decir, nosotros previamente ya sabemos que en casos de despido disciplinario, los contenidos que nos interesa que relacione tanto en una papeleta como en una carta de despido son unos concretos. Entonces, se está relacionando con jurisprudencia y luego está aplicando al caso concreto, pues en este caso concreto es una carta de despido, con lo cual aquí no va a meter jurisprudencia, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, en la papeleta de conciliación de despido que sí, ¿vale? Vale, entonces aquí tenemos lo mismo. Entonces, si os fijáis, básicamente vamos a dejar de compartir y volver a compartir y volvemos otra vez a entrar. Pero bueno, básicamente que, que te lleva al mismo documento, ¿vale? Compartir, vale, así. Bueno, entonces aquí veis, pues lo mismo, ¿no? Va al mismo documento, describe los hechos perfectamente, que eso es una maravilla como lo hace, va al convenio colectivo, pero con precisión absoluta, hasta el código del convenio señala, pone la tipificación, etcétera, ¿no? Y como hemos dicho, ¿veis? La fecha de audiencia, comunicación de la audiencia, o sea, siempre vas a tener ese recordatorio, ¿vale? Que te va a hacer ver que realmente si se te ha pasado el plazo, no se te haya pasado el plazo, sino que te hayas olvidado, que te hayas despistado, pues oye, eso lo vas a tener ahí, ¿vale? En el momento que llegues a ese punto te darás cuenta. Vale, más cosas, por ejemplo. Vamos a hacer ahora mismo una papeleta de conciliación, ¿vale? Esto es lo que más me gusta, porque la papeleta de conciliación es impresionante. Vamos a hacerlo en el cajetín, ¿vale? Lo podéis hacer aquí también, ¿veis? Genera borradores de demanda de papeleta de conciliación. No, vamos a hacerlo con el workflow para que veáis que es más básico todavía. Fijaros, aquí ni siquiera te pide hacer un prompt. ¿Por qué? Ay, perdona, qué bien que estás diciendo, Sergio, que no se ve, porque se me había olvidado volver a compartir. Avisarme, por favor, por el chat si veis algo que no, que se me pasa, ¿vale? Vale, entonces fijaros, mirar esto qué chulo. Yo, en el fondo, cuando recibís una carta de despido, todos lo hemos pensado, hemos dicho, a ver, tú en la carta de despido es que tienes todo el contenido. Es que realmente, yo no necesito hacer un prompt. O sea, yo con una carta de despido quiero realizar una papeleta de conciliación. Y para eso tengo.
una descripción de hechos que viene en la carta de despido, un contraargumentar esos hechos en la papeleta, relacionarlo con jurisprudencia y luego, por supuesto, con esa base y con lo que me ha dicho el cliente nuevo, yo ya me meto. Es decir, es que el cliente me ha dicho, esto es un despido objetivo, ¿vale? Fijaros, esto es un despido objetivo y además es curioso porque es un despido objetivo que pues de los que hacemos mal desde el inicio. El asesor laboral te piden hacer un despido objetivo de una persona que, pues oye, ha pasado el año, estaba como directivo responsable en una empresa y ven que no vale, que no vale. Entonces dices, a ver, yo no quiero tampoco hacerle un despido disciplinario porque no quiero hacerle daño tampoco, no quiero, quiero acabar bien. El despido por causas organizativas no tiene sentido, pero no estoy amortizando el puesto. Pero es verdad que si hago un despido organizativo, aunque sepa que eso va a una improcedencia, me parece que lo va a coger mejor el trabajador, porque no me voy a meter con un tema personal. Voy a ir a decir, oye, mira, nos hemos equivocado. Es que pensábamos en este caso concreto, fijaros, le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar a iniciar para que veáis. Aquí en este caso concreto es un despido que nosotros ya íbamos pensando en la conciliación y en acordar la improcedencia, porque que un año de antigüedad, ya me diréis. Pero no podemos desde el primer momento hacer un despido sin causa. ¿Por qué? Pues porque en este caso en concreto, pues era una persona con niños, o sea, teníamos un problema también que podía acabar en nulidad, ¿no? Con lo cual, nosotros ahí el despido no puede ser injustificado, tenemos que ir a un camino limpio, ¿no? Y bueno, y entonces aquí hacemos un despido objetivo. Yo le digo a la IA, oye, hazme un despido objetivo. Hazme, perdón, con este despido objetivo, hazme una papeleta de conciliación, ¿vale? Aquí, en concreto, a nosotros como despacho nos tocó hacer la carta de despido, ¿vale? Yo ahora estoy haciendo como si fuese el abogado que va a defender a la trabajadora, ¿vale? Y entonces, esto está haciendo la papeleta de conciliación, ¿vale? Entonces, ahora vais a ver, la papeleta de conciliación pasa por todos estos pasos que veis aquí, ¿vale? Amplío un poco más. Es que soy más sensible ahora con lo de ampliar un poco más la pantalla porque es verdad que tengo ya la vista que no veo de cerca. Bueno, entonces fijaros, revisando los hechos indicados, revisando la última jurisprudencia, o sea, esto es importante, las últimas sentencias que haya en relación al despido objetivo, causas organizativas, ojo con el despido por ineptitud en este caso, que está ahí en el límite, analizando sentencias aplicables al caso, valorando también sentencias contrarias, porque no solo vale sentencias aplicables al caso, también sentencias contrarias, y por último, aplicando idoneidad de los argumentos jurídicos al caso, porque por mucho que haya sentencias, igual por la razón que sea, lógicamente no me interesa incluirlas porque me perjudican, ¿no? Entonces ese punto final también es importante. Vale, ya se ha descargado el documento. Vale, entonces aquí lo descargamos, dejamos de compartir y volvemos a compartir con el documento. Y así lo veis. Entonces, el documento, a mí pues bueno, es un documento que es especialmente potente. Vamos a compartir. Y lógicamente, esto es simplemente un documento que os sirve de punto de partida. O sea, esto, nuestra labor como asesores laborales en una papeleta de conciliación es muchísimo más complejo que hacer un borrador y relacionar los hechos con jurisprudencia, ¿no? Yo con esto tengo el 60%, 70% del trabajo. Pero yo ahora tengo que darme cuenta que, oye, que hay una cosa que no menciona en la carta de despido y es que realmente yo hice una reclamación de horas extras 2 semanas antes y eso lógicamente la carta de despido no lo menciona. Vale, pues yo meteré un apartado nuevo de garantía de indemnidad o le diré a la IA, oye, inclúyeme ahora un nuevo apartado sobre garantía de indemnidad porque 2 semanas antes del despido hice una reclamación de horas extras y ten en cuenta este correo electrónico que envié a la dirección de la empresa. Y entonces te va a completar la carta, la papeleta con eso, ¿vale? Entonces, pero fijaros cómo lo hace, ¿vale? Te escribe, este era el responsable de exportación. Te describe primero los hechos, ¿vale? En una papeleta de conciliación siempre tenemos uno, porque me despiden, ¿vale? Hechos sencillos, me despiden por esto, pum, 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 pum. Siguiente punto.
Oye, de las causas invocadas, vamos punto a punto contraargumentando cada caso, ¿no? Oye, respecto a la alegada necesidad, aquí que es el responsable de exportación, ¿vale? Y realmente se le despedía, esta era una empresa agrícola y se le despedía porque no tenía conocimiento, no había bajado al barro nunca, ¿vale? Entonces realmente no conocía bien el tipo de producto que se necesita, que necesitaban los clientes y entonces, la trabajadora en la contraargumentación, la IA dice, respecto a la alegada necesidad de que el responsable de exportación conociera los productos y técnicas de fabricación, se exige que responda. Las causas organizativas deben referirse a cambios en los sistemas y métodos de trabajo. La carta no identifica ningún cambio organizativo concreto, sino que expone una valoración de idoneidad de la trabajadora. O sea, lo clava muy bien, ¿eh? Se da perfectamente cuenta que la carta de despido, por eso este caso me gusta tanto, porque como es un despido mal hecho, ¿vale? Con la idea de negociar, la papeleta identifica, coge la jurisprudencia y dice, oye, oye, que esto no es una causa organizativa, que esto, y tampoco es un despido por ineptitud, entonces es improcedente solo por eso. Esto no procede, ¿no? Y lo identifica muy bien, ¿vale? La causa organizativa no puede confundirse con la falta de adaptación, ineptitud, maravilloso. Perfecto. Vale. Te mencionan cada punto, fijaros, jurisprudencia, toda esta jurisprudencia, no tenéis que tener ese miedo que tenemos con ChatGPT a que me invente sentencias, no, tranquilidad. Aquí todas las sentencias de la base de datos están recogidas con su ROG, y aquí no se inventa ni una sentencia, ¿vale? Entonces eso es muy importante, ¿vale? Vale, entonces, bueno, pues va punto por punto, ¿vale? Aquí se hablaba de 150 productos, que no demuestra. Y aquí lo mismo, ¿no? Pues viene a explicar, oye, la empresa debía acreditar la realidad del cambio organizativo, su incidencia concreta en el puesto afectado y la adecuación de la extinción. La doctrina citada exige superar tres fases en un despido objetivo. Acreditar la situación alegada, determinar su incidencia en los contratos afectados y justificar la adecuación de la medida, ¿no? Ninguna de las tres fases aparece de forma suficiente en la comunicación. No explica que la supuesta falta de conocimientos técnicos exige precisamente extinguir el contrato en lugar de proporcionar formación. O sea, es que está maravilloso. Te dice, oye, antes de despedirme por este motivo, pruébame que me has dado formación y te menciona aquí, pues bueno, sentencias, como al final nuestra base de datos está llena de sentencias de todos los supuestos. Claro, llevamos 5 años alimentando una base de datos constantemente y eso hace, pues bueno, que realmente hay casos para casi todos los supuestos, ¿no? Y en concreto, pues para este, pues hay una sentencia de Galicia, otra de Cataluña. Te habla aquí de la nulidad. Yo no le he dicho nada de la nulidad, pero se interesa para el caso de que responde una cosa discriminatoria. Aquí es lo que os he dicho, ¿no? Este párrafo a mí me tiene que hacer pensar como asesor y decir, oye, garantía de indemnidad, hace 2 semanas yo reclamé horas extras, ¿no? Pues lo meteríamos ahí, ¿no? Bueno, esto te lo descargas en Word directamente para completarlo y corregirlo, o directamente lo que puedes hacer también es volver en la propia IA, si tú quieres que incorpore, que realice de nuevo y que me aporte un apartado nuevo sobre esa garantía de indemnidad que estamos diciendo, pues se lo incluyes y todas las veces que quieras te va a ir corrigiendo el documento una vez tras otra vez, ¿vale? Y eso es una gozada también porque también hace que al final que incluso esa parte no tengamos que descargar y redactar, sino, oye, yo le pido a la IA que me incluya ahora lo de la garantía de indemnidad, ahora que me incluya los datos de nómina y categoría profesional, que le subo una nómina, y luego me lo descargo y la acabo yo, ¿no? Pero podéis interrelacionaros con la IA en formato conversacional sin problemas, ¿vale? Voy, bueno, ya hemos acabado, yo creo, con la presentación un poco podríamos hacer más supuestos de prueba, ¿vale? Vamos a ver qué preguntáis. Aquí tenéis también la posibilidad de hacer un informe de viabilidad sobre una demanda. Esto es interesante, ¿por qué? Porque os llega una demanda de un cliente y al cliente le puedes pasar directamente el informe de viabilidad. Y por lo tanto damos como un paso más, ¿no? O sea, una viabilidad inicial que lógicamente necesita que luego tú hables con el cliente y para hablar de una viabilidad, lógicamente tienes que hablar más con el cliente, ¿no? Pero ya de entrada, en una papeleta, los asesores como vosotros y yo ya identificamos, oye, esto tiene peligro, ojo, este tema es delicado.
¿no? Entonces, bueno, pues esa viabilidad te la hace de forma maravillosa, ¿vale? Vamos a ver un poco qué preguntas indicáis. A ver, decís aquí. Eh, vale, no avisa, no sé. En muchos casos tenemos acuerdos extrajudiciales que debemos presentar carta de despido, pero no quiero que sea tan completa, solo a efectos de cumplir el trámite. ¿De hacerla mucho más sencilla? Sí, perfectamente. Y de hecho, ese es un trámite que estamos trabajando en él porque es un workflow muy sencillo, que es decir, oye, carta de despido, hacemos tres cosas. Ángel, hacemos acuerdo extrajudicial, la carta de despido y la papeleta de conciliación, ¿vale? Para que directamente, oye, si el trabajador realmente ni siquiera quiere ir con un abogado, porque, oye, ya tenéis claro que, pues este caso que hemos comentado ahora. En la reunión, por ejemplo, este caso se solucionó en la reunión. No hubo que hacer, simplemente la trabajadora dijo, oye, que a mí me dais la improcedencia y ya está. Y entonces, y la empresa que le dijo, oye, mira, pues para que no gastes ni siquiera en abogados, te lo preparamos nosotros. Y se hizo el acuerdo extrajudicial, la carta de despido y la papeleta, se firmaron el mismo día del despido y ya está. Y luego lo cerramos en acto de conciliación para que la indemnización estuviese exenta y punto, ¿vale? Así que eso sí, también lo tienes, ¿vale? Em, Siguiente pregunta que mencionéis aquí, ¿las sentencias que aparecen se pueden comprobar? Sí, 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 todo. Mira, vamos a comprobar una sentencia para que veáis un poco cómo se hace, ¿vale? Cualquier sentencia, esto es clave, ¿vale? O sea, la comprobación de las sentencias es un tema muy delicado que al final necesitamos siempre poder contrastar, ¿vale? Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, en la pregunta que hemos mencionado antes, ¿no? Tú vas aquí abajo y aquí tienes las sentencias, ¿vale? Sentencia. Lo ves, Juan, ¿no? Mira, ves aquí la sentencia, el TSJ de Madrid. Y entonces tú simplemente le das a ver sentencia, ¡pum! Y entonces te va a saltar un aviso, ¿vale? Ese aviso te lleva al CENDOG, ¿vale? Y en el CENDOG, si tú directamente, yo es que claro, ya le he dado el mensaje, te va a saltar una pantallita que te dice, dale al botón derecho para copiar el ROG, ¿vale? Entonces, si tú le dices y manténme esta función a partir de ahora, a mí siempre ya en mi ordenador, yo voy aquí a ROG, botón derecho, pegar y directamente va a la sentencia que acabamos de ver, ¿vale? Si os fijáis, estamos aquí, TSJ de Madrid, ¿vale? 30 de enero de 2022. Yo estoy entrando aquí, espera, ¿eh? Estamos entrando aquí un segundo porque me da la sensación que os está pasando lo mismo y es que no sé si se ve. Vamos a entrar de nuevo, vamos a entrar en Zendog para que veáis un poco cómo se ve. Vale, y entonces entráis en Zendog. Y ya directamente aquí en Cendog veis, ¿no? Sentencia TSJ de Madrid, 31 de enero de 2022, y entonces pulsas aquí y ves la sentencia completa, ¿vale? Nosotros tenemos obligación de dar este paso intermedio, ¿vale? O sea, nosotros no podemos poner el enlace directo a la sentencia de Cendog, sino que directamente, simplemente os tenemos que poner que vosotros peguéis el ROG, ¿vale? Entonces es simplemente, ese es el paso, ese es el paso que hay que hacer, ¿vale? Pero es muy sencillo, como ves. La viabilidad a través de dónde se hace. Entonces, la viabilidad, lo mismo, aquí. Mira, pregunta Lorena. Genera informe de viabilidad. Entonces, tú vas aquí y entonces aquí, si aportamos vamos a poner, fijaros, os hacemos una viabilidad y ya con eso acabamos. Mira, tengo aquí una demanda, por ejemplo, esta es una demanda de un fin contrato y pongo sencillo, Lorena, vamos a hacerlo sencillo. Hazme el informe de viabilidad. O sea, es que no le pido nada en el prompt. Bueno, sí, viabilidad para defender a la empresa. ¿Vale? Ya está. No quiero más. Hala, tiene suficiente información. O sea, tú a la IA ya le estás dando una papeleta completa. Es como si estuviésemos cogiendo es como la labor esa que hacíamos. Primero, de leer la demanda, ver las sentencias que tenemos, se relacionan las sentencias con los hechos de la demanda y me hace un primer análisis, ¿vale? Entonces, esto se hace, Lorena, en ese workflow, ¿vale? Que te he enseñado, pero también en el cajetín inicial también se hace, ¿vale?
Diego, ¿se entiende? Le voy contestando a Diego mientras se va generando el informe de viabilidad, ¿vale? Que aunque es rápido, pues oye, vamos a... A ver, Diego, dice, ¿se entiende que si se sube la demanda de una trabajadora y tú defiendes a la empresa, te preparas la defensa y argumentario? Eso es, eso es. Tú ahora mismo le puedes preguntar, prepárame el interrogatorio de parte, prepárame la instructa. Entonces, a mí, Diego, hay una cosa, que yo también tengo, esto en el despacho tenemos como un poco pelea, ¿vale? A ver, el interrogatorio de parte, el interrogatorio a los testigos, por ejemplo, tenemos que tener cuidado. O sea, tú no hablas del interrogatorio, ¿eh? Tú hablas de preparar la defensa y argumentario. Eso, la instructa. Perfecto, eso te va a montar la instructa sin problemas. También te va a montar el interrogatorio de testigos si tú se lo pides. Hay cosas que tenemos, yo creo, que no pedirle a la IA. Porque pedirle a la IA el interrogatorio de unos testigos es un problemón. Es un problemón, ¿por qué? Porque nos estamos convirtiendo en predecibles. A mí me parece que eso es estrategia emocional psicológica absoluta del abogado, ¿vale? Entonces, sí que yo en algunos juicios, de repente, el cliente bueno, esto me pasó la semana pasada, fue gracioso, el cliente me envía, tengo estos dos testigos que vamos a llevar a juicio, y me envía el interrogatorio que le había hecho ChatGPT a los testigos. Un desastre. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender cuál es el dolor de cada testigo. Y el dolor de cada testigo no te lo va a decir nunca la IA. El dolor de cada testigo lo sabes tú, pues porque está en una situación en la empresa muy delicada ese testigo, porque hay un correo electrónico en el que dice determinadas cosas y a partir de ahí es donde tienes que iniciar el interrogatorio, porque ahí es cuando el trabajador no va a poder decirte que no, ¿vale? Entonces tú el interrogatorio es totalmente psicológico y tiene una parte totalmente que tenemos que hacer las personas, ¿vale? Entonces yo creo que sí que es bueno, una vez que hemos hecho nosotros nuestro interrogatorio a las personas concretas, pedirle a la IA que te haga el interrogatorio y ver si realmente me aporta alguna pregunta interesante de más. Yo eso sí que lo hago. Pero que el interrogatorio me lo dirija la IA, ni de broma. Es un peligro. Es un peligro. Vale, entonces, bueno, ya veis aquí que justo acabo de explicarlo y se ha descargado. Vale. Entonces, se ha descargado. Entonces, el informe de viabilidad básicamente se va a centrar en sentencia, riesgo, sentencia, riesgo, ¿vale? Entonces, ahí también un poco, también tenéis la posibilidad de hacerlo como consideréis. Es decir, al final, mira, a ver, tenemos aquí, esperar que os ponga, ¿vale? Vale, entonces, es un informe súper completo en el que, ay, perdonar, que no se da a compartir. A ver, lo mismo, vamos a darle a compartir, dejo de compartir, ¿vale? Y vuelvo a compartir y ya acabamos, ¿eh? No os preocupéis, que estaréis todos, estamos en esta semana de última de julio con necesidad ya de acabar muchas cosas y yo creo que con lo que os he explicado es suficiente. Entonces, mirad, el informe de viabilidad es un informe muy completo en el que se va a centrar en aportarte, mirad, informe de viabilidad empresa, ¿vale? Esto es una empresa en la que básicamente el contrato es un contrato que la duda es que esté en fraude de ley, ¿vale? Es un contrato temporal. Entonces, bueno, primero te describe los hechos bien, ¿vale? Te describe los hechos, nómina, finiquito. Estamos en pensar, ¿eh? Yo le he incorporado una papeleta de demanda de una trabajadora en una empresa que nosotros llevamos, ¿vale? Entonces aquí tú vas a tener, te va a poner aquí cuál es el riesgo de aplicación, ¿vale? Te va a poner la jurisprudencia de apoyo siempre, ¿vale? O sea, siempre vas a tener jurisprudencia de apoyo en cada caso y cuando no haya, te lo va a decir también, ¿vale? Porque es que hay veces que tampoco tienes jurisprudencia en ese caso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿veis? Tenemos el convenio de oficinas y despachos, identifica el finiquito incluye expresamente una indemnización de 20 días, lo que puede ser considerado un reconocimiento empresarial de la procedencia. Bueno, tienes al final, lo que tenéis que ver es, por ejemplo, aquí dice riesgo procesal, caducidad, ¿no? Decimos, oye, se va centrando como en argumentos de ataque, ¿no? Pues en este caso, caducidad.
Entonces te dice, oye, mira. El escrito de iniciación aparece fechado el 14 de julio, debe comprobarse si la solicitud se presentó dentro de plazo, te pone jurisprudencia de apoyo del Tribunal Supremo del 2022. Bueno, te va poniendo, o sea, al final de lo que se trata es de tener como una especie de apoyo inicial, ¿vale? O sea, aquí no vais a tener tampoco, y sobre todo lo vais a enriquecer muchísimo más en el momento que le des más argumentos y le des más puntos de argumentación para que monte el informe por un camino, ¿vale? Entonces, ahora mismo es como una especie de informe de viabilidad. Como sin ninguna instrucción, ¿vale? Pero con todas las instrucciones que vosotros le deis, las va a tener en cuenta y va a relacionar esa jurisprudencia con el documento, ¿vale? Ese es lo que decía Lorena. ¿Vale? Y tú defiendes a la empresa, te prepara el contraargumentario, perfecto. Hoy he consultado el tema de compensación de los días festivos que caen en sábado, en concreto en el sector sidero de Málaga. Me ha dado jurisprudencia al Supremo, pero me extraña que no me haya dado el análisis de la sentencia de la Audiencia Nacional. Compensación de los días festivos. Muchos clientes están preguntando por la compensación famosa del sábado 15 de agosto, ¿no? Pero la sentencia que me dice es. Vale, bueno, hay que ver el caso. Hay que ver el caso concreto. Ya sabes que la sentencia de la Audiencia Nacional tiene una aplicación para un caso concreto, ¿no? O sea, no son sentencias contradictorias la del Supremo y la de la Audiencia Nacional, pero cada una se aplica para un supuesto diferente, ¿no? Creo que había una coincidencia de festivos con el trabajo o no. Entonces habría que ver ese caso, Sergio. Pero no te preocupes que lo voy a mirar para ver exactamente qué contestación te ha dado, ¿vale? Ahí. Lo que es importante también es, Sergio, cuando tú en las contestaciones, el hecho de que sea conversacional, tú puedes seguir preguntándole y volverle a preguntar para confirmar los extremos, ¿vale? Y la conversacional funciona de maravilla en ese sentido, o sea, que no dejes de volverle a preguntar y de decirle, oye, pero en este caso el sábado sí que coincide con la jornada laboral del trabajador, ¿vale? Y entonces, y se lo dices de forma clara, ¿vale? Bueno, nada, daros las gracias a todos por aguantar, que hemos estado ya 50 minutos. Bueno, pues agradeceros y invitaros a que probéis esas nuevas funcionalidades, que investiguéis lo que veáis oportuno y que no dejéis tampoco de pedir cosas que veáis clave para vosotras. Ayer me pidieron un informe chulísimo que estamos también empezando a preparar, que son informes de jubilación, ¿vale? Y yo creo que ese tema también es un tema que siempre nos cuesta más hacer los informes de jubilación porque son complejos, porque tú le haces una simulación sobre un supuesto muy concreto, pero el trabajador viene muy bien, el cliente cuando nos pide, tanto empresa como trabajador, el decir, oye, que yo quiero saber las tres opciones de jubilación que tengo, la jubilación parcial, pero ponme también la activa. Porque este señor, si le planteo una jubilación activa, es que igual se anima a trabajar de una forma que a nosotros nos quitemos un gasto importante de encima y que él salga. Muchas veces la jubilación acaba siendo una salida pactada maravillosa y que a la empresa no le cuesta y el trabajador está encantado. Los informes de jubilación son oro. Entonces, estamos trabajando en eso. Por eso, para nosotros, la IA no es una IA de formularios generalistas, no, son funcionalidades laboralistas. Y por eso aprendemos de vosotros. Así que nuestros clientes no solamente ven el trabajo del día a día, sino que ven que los cambios que han pedido hace 3 días, de repente en una semana ven que ya lo tienen. Entonces eso nos genera también como mucha satisfacción. Así que nada, oye, muchas gracias a todos, que tengáis unas vacaciones maravillosas y que seguro que os lo merecéis. Yo también me las merezco. Y nada, y nos vemos a la vuelta y pedir la prueba gratuita y probarlo durante este tiempo, que seguro que os será muy útil. Muchas gracias.